tardes y también por lo que respecta, feliz Día del Padre a los compañeros que tienen la dicha de haber procreado hijos. En lo personal, Johannes Serpens, me parecía muy desmedido hablar de la historia del steampunk desde un punto de vista objetivo. Así que tendrían que recibir mi disculpa, porque es difícil hablar objetivamente cuando nos hemos visto, tanto Luigi Don Cruz como su servidor, inmersos en toda la vorágine que ha implicado la introducción, la consolidación del steampunk en México. Así que reciba nuevamente mi disculpa. Yo estaría comentando desde el punto de vista en que me fue en este parámetro del steampunk en México. Previamente, también le paso el micrófono a Luigi Don Cruz para el efecto de su presentación. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, feliz Día del Padre y en particular a todos los miembros de la comunidad de Steampunk que tienen, pues sí, la fortuna de ser padres y que apapachen a sus hijos cuando lloran, por ejemplo, y les hacen caso, por ejemplo. Ese sería un buen ejemplo de un buen padre, ¿no? Pero bueno. Mientras tanto, bueno, lo que Serpens quiero decir es que vamos a hablar de cómo nos fue en la feria. O sea, ya para pronto, ¿no? En la feria Steampunk, o lo que se conoce como el Steampunk en México. Esta invitación por parte de don Gustavo, por parte de Mundo Steampunk México, que me pareció interesante, acertada, y que siempre es importante, bueno, siempre se debe de buscar los espacios, tanto para dar, digamos, puntos de vista muy personales, muy particulares, muy individuales, acaso alguna vez grupal, que tampoco es tan amplio. O sea, de grupos de steampunk, pues tampoco en México hay legiones de seguidores de steampunk, sino grupos pequeños, y también por la cuestión de que, y ahí yo creo que quiero un poquito con Serpens, porque bueno, finalmente lo que se ha hecho en México en cuanto al steampunk, a veces circunstancialmente, a veces voluntariamente, finalmente es lo que va dejando historia, lo que va haciendo, lo que va generando que haya un antecedente. Y pues siempre hemos tratado de que quede un antecedente pues firme, ¿no? De los trabajos, participaciones que hemos hecho en lo particular, y apoyamos también toda esta cuestión de otras intenciones que también vayan o persigan ese objetivo, ¿no? El objetivo de difundir la cultura steampunk, de entablar lazos de comunidad, de dar apoyo, de también hacer crítica constructiva, hay que decirlo, y después también pues de desenmascarar patricios steampunks, como realmente se les llama a las personas que pues son como Patricia de Bob Esponja, ¿no? Que hablan, dicen y hacen el tonto, pero no saben nada. O pretenden, y a la mera hora, pues, es un chiste muy local que ya la banda steampunk más antaña ya sabe a qué o a quiénes nos referimos. Entonces, bueno, pues agradezco la invitación y pues no sé por dónde quieres comencemos, Serpens. ¿Por cuál principio? Gracias. Nuestro principio creo que tendría que iniciar por la inquietud. La inquietud de leer literatura del siglo XIX, tener la habilidad de construir artefactos, todo lo que la imaginación nos procura y nos inspira. Y creo que es muy común que primeramente surge el interés en el siglo XIX y después nos enteramos que se llama steampunk. A partir de ese momento ya tenemos un elemento de identidad que aglutina
a todas esas personas que tienen esa inquietud. Primero la inquietud y después la consolidación en caso de el steampunk en México. Y donde tendríamos que pensar que formalmente el steampunk llega a México ya como una estructura, vamos a decir, institucionalizada, si se puede llegar a hablar de institucionalización, el día 27 de junio de 2010. Ese día se inaugura el Foro Steampunk México, gracias a la intervención del compañero Daniel Malagón, eh, en, con su nick Lucian Corvinius. Lucian precisamente fue el iniciador, el introductor del steampunk en México, con la inauguración de este foro. Lucian es de Guadalajara. Desgraciadamente ya no contamos con su presencia porque él voluntariamente se despegó de steampunk, pero nos dejó la herencia. Nos dejó la herencia de un esfuerzo de introducción de steampunk en México que era desconocido y que todavía falta parámetros para darlo a conocer. Con este foro steampunk, particularmente se focalizó en tres ciudades de tanto el foro como la interacción de los steamers mexicanos. Fueron en Guadalajara, precisamente por Lucian, en Puebla, después hablaremos del señor N. Ajá, ajá, y en la Ciudad de México. Ese es nuestro primer momento, el que, si quiere, podemos decir que es la fecha oficial en que se introduce el steampunk en México y se reúnen por primera ocasión los integrantes de esa inquietud bajo un nombre. Bueno, esa parte tan precisa no me la sabía, Serpents. 27 de junio de 2006. De 2010. Perdón, de 2010. Y bueno, sí, o sea, todos estos datos históricos que Serpents nos va a estar proporcionando son súper válidos, súper importantes, porque no hay, digamos, hay registro, digamos, hay fotos, hay flyers, pero no hay nada formalmente escrito. Me refiero a cuestión académica o quizá a cuestión medios de comunicación, ¿no? Algunos que hemos tenido la oportunidad de ser entrevistados en diferentes medios, tanto alternativos como, digamos, oficialistas o más del establishment. Nunca nos preguntan, oye, ¿y cuándo inició el steampunk en México? O sea, lo dicen así como, o se menciona así como muy por allá de 1900 Carranza, ¿no? No hay una fecha exacta, ¿no? Entonces, esta información que nos da Serpents es bien importante porque estamos hablando que si bien la palabra o el género steampunk a raíz de los escritores Jeter y los demás, Bylock y el otro, Jeter, Bylock y... Starling. ¿Y quién? Starling. Starling. Starling, es cierto, perdón. A partir de ellos tres que pues dicen, bueno, esta literatura que estamos haciendo es steampunk, pasarían muchos años en Estados Unidos, en Europa, donde se empezaría a desarrollar una estética steampunk como la conocemos ahora, ¿no? Que ya alguna vez, en algunas veces hemos hablado tanto de Serpents y yo individual o los dos juntos sobre esta parte literaria, que ahorita no vamos a meternos tanto, porque no es tan exclusiva hacia México, bueno, no tan inclusiva, más bien hacia México. Entonces, bueno, a partir de que se genera la palabra, de que se empieza a subir, de que empiezan a existir otros escritores, otros cómics, otras obras artísticas, y se empieza realmente a generar una imagen, como la conocemos ahora del steampunk, es decir, los gogles, los engalanes, los lentes, las válvulas, los colores khaki, los colores marrones, etcétera. Que bueno, participamos de todo eso, pero exactamente en México nunca se dice
pues fue tal fecha o fue tal evento, ¿no? Cada quien dice, mi evento fue el que empezó el steampunk, ¿no? Entonces yo también puedo decir, bueno, uno de mis 5 eventos que hice antes del 2012 iniciaron el steampunk en México, ¿no? Y está chistoso y todo, y pues nadie te lo puede debatir porque precisamente no hay datos precisos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto que nos menciona Serpens, porque aquí ya se está hablando, se inaugura un foro virtual, el Internet, que fue como empezaron todas las comunidades en el mundo. Ahí no hay de otra. Todo se inició virtualmente y podemos decir que el steampunk no hubiera seguido, digamos, difundiéndose o quizá existido como lo conocemos si no es por las redes sociales, si no es por Facebook, si no es por MySpace, si no es por, ¿cómo se llama la otra? Hi-Fi. Y todos esos que ustedes conocen más que yo soy más joven y llegué con Twitter. Ajá. Entonces, bueno, esa sería la cuestión importante para que lo recuerden bien. Entonces, 27 de junio es cuando se inaugura el foro Steampunk México y de ahí, pues, digamos, comenzaría a generarse una escena steampunk a nivel nacional. Y recordando que ese 27 de junio, con la inauguración del Foro Steampunk, es la primera ocasión a nivel de efectivamente virtual, como señala Luigi, en que nos empezamos a vincular los steamers, que reitero, en su momento no sabía qué era el steampunk y muchas veces tuvimos que construir sobre las rodillas hasta que no comenzamos a estructurar una visión particularista, en este caso mexicana, un poquito tropicalizada, si se quiere utilizar la palabra. Y también es cierto que ese 27 de junio del 2010 se inaugura el foro, la primera ocasión en que los steamers de Guadalajara, Puebla y la Ciudad de México, donde se focaliza la mayor cantidad de steamers mexicanos, se reúnen en el 2011 en Guadalajara, Jalisco, en el encuentro de cómic Cronopia. Esa es la primera ocasión en que esta vinculación virtual se hace física, se establecen lazos fraternos, también se establecen algunas animaversiones, que como es natural en el medio. Cuando llegamos a Cronopia, en lo personal, lo recuerdo, fue hacer una excursión a despoblado. Llegamos a la casa de Lucian Corvinus, dormimos más o menos donde pudimos, y al día siguiente nos teníamos que presentar en el foro cultural donde se inauguraba el foro Cronopia. Mis personas allegadas han de recordar cómo lo estuvimos padeciendo en aquel lugar. Lo fructífero de ese encuentro es tanto que por primera ocasión nos reunimos, como que segundo, se estableció la necesidad de que existiera un parámetro temporal para decir, el steampunk mexicano es a partir de este momento y en lo subsecuente. Contrario a, ni siquiera tan contrario, ese supuesto de que el steampunk se ubica en el siglo XIX y que algunas personas dicen es un retrofuturismo. Yo tendría mis particularidades, mis concepciones muy particulares sobre el punto. Lo importante es que con motivo de ese evento de Cronopia en Guadalajara, Jalisco, se fue establecido que el día 22 de octubre de 1824 se podría hablar de steampunk mexicano. ¿Por qué exactamente esa fecha y no otra? Porque el 22 de octubre de 1824 es cuando por primera vez ingleses de la compañía Caballeros Aventureros, así se llamaba la empresa, adquieren terrenos en la ciudad en Pachuca y Real del Monte. Ahí
es la primera ocasión en que se importan máquinas de vapor en México, ajá, que es precisamente proveniente de Inglaterra, en el entendido de que el siglo XIX histórico inglés tenía una prohibición de importación, de exportación de maquinaria inglesa, precisamente para proteger ese parámetro de potencia tecnológica, de manera de que no se pudiera difundir a otros sitios y se pudiera generar un foco de reproducción de tecnología propia. Muy mal intencionado si quieres, pero sin embargo fue en este 22 de octubre de 1824 cuando por consenso de los integrantes del Foro de Steampunk México, se podía decir, esta es la fecha que nosotros hemos elegido para hablar de steampunk con la intencionalidad de que este tenga una apariencia más mexicanizada. Es bien curioso esto que menciona Serpens, porque yo sí me sabía esa fecha, pero nunca la había relacionado con el steampunk. Bueno, o sea, cuestiones de historia. Porque lo que sucede aquí es de que está el apogeo de la revolución industrial. Y en determinado momento, bueno, hay una competencia entre las grandes potencias, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, pues por vender, ¿no? Por vender su maquinaria y obviamente también proteger toda la cuestión de propiedad industrial. Para ponértelo más fácil, es como lo que hacen los japoneses con el anime. O sea, hay cosas que no dejan salir, punto, ¿no? Así, hagan de cuenta, hace siglo y medio, bueno, 2 siglos, más bien casi 2 siglos, que van a ser ya 2 siglos, ahí ya se plantean, no podemos dejar sacar ciertas máquinas porque nos las van a piratear. Estamos hablando de hace 2 siglos. Entonces, bueno, por ahí algunas, ahora sí que algunos aventureros, algunos industriales pequeños, algunos inventores, pues se avientan, ¿no? A tratar de vender sus inventos a países, digamos, y aunque suene feo así es, que no aparecen en el mapa. Recuerden ustedes que apenas estaba consolidándose la independencia en México y quién iba a estar pensando, imagínense a Vicente Guerrero pensando en construir un dirigible para así bombardear las posiciones no sé, no de su Alteza Serenísima o alguna cosa de esas, ¿no? No, era otra situación en México y aparte no existía la comunicación como la tenemos ahora. Estamos hablando de que las noticias pasaban, incluso había pueblos que años después se enteraron de que había un movimiento de independencia y quién había ganado, ¿no? O cambiaban de presidente con todo este movimiento político y de repente se enteraban que el presidente ya no era presidente y ya le habían quitado y había llegado otro, ¿no? Y era el pan de cada día en ese entonces en nuestro México. Pero bueno, cuando suceden todas estas, fíjense, o sea, cuando ya estamos hablando de 2011, y ha pasado más o menos un año, digamos, de que se genere este grupo virtual, este foro Steampunk México. ¿En qué fue? ¿En Facebook? ¿No te acuerdas en qué fue? ¿O era? No, era un foro. Era un foro, ¿no? Te inscribías, yo me acuerdo. Era formal un foro. Te inscribías por medio de un correo, te mandaban, pues, ahora sí que se decidía tu solicitud, se ponía ya cuestión, de los administradores te daban la entrada. Y creo que sí, ¿no? Tenías que poner tu fotito, creo, y una ligera semblanza, ¿no? De qué hacías, qué construías, algo así. Ese fue, digamos, el primer atentado, por formar bueno, más bien, el primer intento logrado, por así decirlo, de formar una comunidad de steampunk en México. Lo curioso aquí, Serpens, es de que había gente en varias partes del país, incluso en la zona metropolitana, entendiendo Ciudad de México, Estado de México, que ya traían, digamos, o ya habían visualizado o ya tenían una idea de lo que era el steampunk, pero no existían esos lazos entre individuos, inicialmente entre individuos. Y lo que sí generó este foro fue que la poca gente que había se comenzara a enlazar, comenzara a vincularse. Y había gente de repente de Baja California, me acuerdo, había gente de Veracruz, había gente de Morelos,
Había gente de Hidalgo, había gente de Monterrey, había gente de Puebla, precisamente, del Estado de México, de toda la ciudad, o sea, por ahí pues ahí aislados, y que de repente empiezan a contactarse. Y a veces unos llegan, digamos, directamente al steampunk y otros emigran de otras subculturas, ¿no? Como lo puede ser del gótico, del metal, hasta del hip hop, por ejemplo, o gente que está más vinculada hacia la cultura geek, ¿no? Digamos, puede serlo nerd. La palabra friki yo creo que vendría después. Pero bueno, es así como comienzan a vincularse todas estas inquietudes, y también, hay que decirlo, se comienza a generar una identidad de lo que es el steampunk en México y se empiezan a buscar, bueno, ¿cuál es nuestro antecedente histórico? Por ahí decían que no, que lo que ha hecho Porfirio Díaz. Por ahí decían, no, 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 pues es que había otros inventores y no, que el varón Humboldt, porque Humboldt viajó y exploró. Entonces había ¿eh? Había muchas cuestiones ahí. A ver, creo que por ahí va a comentar algo, Sergio. Bueno, también incluso había, no, estamos correctos. Incluso había una derivación en que por quién sabe qué azar del destino se ubicaba al steampunk en el siglo XX en tiempo de la Revolución Mexicana. Hay algunas imágenes. Se intentaba obtener efectivamente ese momento de identidad de Steampunk México. Por eso era necesario que establecíamos ese 22 de octubre de 1824 como un parteaguas, un momento que determinara este es Steampunk, precisamente en virtud de esa introducción por primera ocasión de la máquina de vapor en México, y a partir de ese momento poder hablar de estas ideas. Pero ya estaríamos obligados a entrar en la dinámica del foro. Efectivamente, Lucian Corvenius inaugura el foro en el 2010 y a partir de ese momento, por lo menos al 2011, su servidor es nombrado administrador del foro. Administrador del foro, bueno, en virtud de presuntamente Lucian habría visto algunas posibilidades, algunas capacidades en su servidor, y dice Johannes Serpens, vas a ser nombrado el administrador del foro, procurando precisamente dar esa cabida a todos esos compañeros de diferentes estados, como bien lo señala Luigi, que tenían la inquietud y requerían de un lazo de identidad. El lazo de identidad era solamente posible si estaba dentro del foro. No quiere decir eso que fuera intencionalmente establecer bandos, no. Es en un principio el proyecto del foro Steampunk lo que requería era una identidad, una reunión entre todos los integrantes de Steampunk a nivel de República Mexicana, y vamos, en su momento parecía que era la mejor de las estrategias. Ya te acordaste. Parecía una buena idea. Parecía una buena idea tratar de hablar de un regionalismo a nivel nacional, como una manera de prevenir las controversias, las visiones encontradas, y que de alguna manera fuera un regulador el foro Steampunk. Pero da la casualidad que ese fue precisamente nuestro acabose. Ahora sí, muchas ocasiones voy a tener que levantar la mano y requerir que digan tan, 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 tan. Ajá, entonces... ¿Ah? Entonces, ajá. Desgraciadamente empiezan las envidias, empiezan las pretensiones de acaparamiento, la intención de atacar, de tomar el cielo por asalto. Lo recuerdas, ¿no?
Ajá. Tomar el cielo por asalto y decir, este steampunk es lo que yo digo y lo demás no me interesa. Ahí es donde surge un personaje, para no ser tan explícitos, tan directos, vamos a decirle el señor N. N. ¿N? Ajá. Ya, pues no me acuerdo. Oh, pero estaban los dos, Ajá, pero primero fue él, el señor N, ahora sí, tan. El señor N fue la primera persona que introduce la discordia en el foro. Es la primera persona y de hecho esa es la constante. Si somos analíticos, es la constante de todas las personas que necesitan que los alumbren los reflectores. El tomar una posición presuntamente de poder y de influencia, y a partir de ese momento empezar a dispensar lo que sí y lo que no. Y también implícito el hecho de la represión, porque realmente había represión. Ajá. El señor N en su momento peleó precisamente porque su servidor era el administrador, a lo que en su momento a Lucas le señalé hasta donde yo tengo entendido, el steampunk es diversión. Si es diversión y tengo que paliar, que afrontar a personas que no están de acuerdo, entonces pierde ese parámetro de diversión. Entonces se vuelve una obligación. Y al momento de que se vuelva obligación, formalmente yo no lo deseo, no me interesa el punto. Eh, Incluso le planteé la posibilidad de que se introdujera una administración tripartita, de manera que entre 3 administradores pudiera limitarse todos los efectos de él. El señor N. Ajá. Bueno, pero tú lo estuviste viviendo también esas situaciones y mejor también necesitaríamos tu visión de ese momento. Bueno, aquí es cuando la cosa comienza a ponerse interesante, ¿no? Existe este foro, varias gente, pues comenzamos a entrar con la curiosidad acerca del steampunk por muchas cosas, ¿no? A lo mejor nos atrajo la estética, a lo mejor porque en mi caso me atrajo la literatura, la música, también soy DJ. Entonces, empieza a haber pues sí, ¿no? Empezamos a salir steamers por todos lados como si fuéramos champiñones, ¿no? Podría decirse, en el bosque después de la lluvia. Empezó a haber una afluencia muy buena, muy interesante de steamers a nivel nacional. Obviamente, bueno, pues la única página que existía en ese entonces, un lugar que existía en ese entonces era el Foro Steampunk México, y su versión en Facebook ahí sí ya, que sería Steampunk México, que sería después. Pero bueno, Lukian, a quien yo no tuve el gusto de conocer, pues tenía quizá una visión muy, quizá no ingenua, sino muy limpia, muy libre, muy inocente, yo creo que es la palabra, muy inocente acerca de todo lo que podría generar el steampunk. No nada más en la cuestión creativa, no nada más en la cuestión de como cultura alternativa, sino desgraciadamente también, como en todos lados, hay un juego de poder. Lukian, hasta donde yo tengo entendido, porque lo he consultado con varios antiguos steamers antiguos, y todos me han contado, bueno, su visión, su versión, y que coinciden, ¿no? Lukian de repente llega el momento en que pues no era su idea o tener, digamos, ese poder él, de ser el fundador, de ser el presidente, el líder vitalicio o algo así. No era su idea. La idea de él, como mencionas, era entretenerse, algo lúdico, un gusto, etcétera,
y no verse en la situación de ser el rey al que hay que derrocar, ¿no? Y ojo con eso porque es algo que se vendría repitiendo después a lo largo del steampunk en México, y no nada más en México, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en México nos tocó ser testigo de la guerra de steampunk mundial en Colombia, la guerra steampunk mundial en España. La de España. La de España es la guerra de steampunk en Argentina, ¿no? La de Argentina estuvo bárbara, ¿no? la de Panamá. La de Panamá. y bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países dicen, o sea, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué todos se pelean? No sé, a lo mejor porque somos muy tropicalosos y muy entrones, no sé, no tengo idea. Porque, por ejemplo, yo veo toda la experiencia, por ejemplo, de Whitby en Inglaterra, y que hay en esa ciudad conviven cyberpunks, punks, góticos, victorianos, steamers, y todo el mundo es muy feliz ahí, ¿no? Yo quiero vivir a Whitby. Entonces, si hay una chica muy guapa que vive en Whitby, que habla español y que yo hablo un poquito de inglés y podamos entendernos, pues estoy dispuesto a nacionalizarme, Whitbyano o como se diga. Entonces, bueno, se generan... Recuerda que en el foro también importamos el problema de España, ¿eh? Pero lo comentamos. Ahorita comentamos aparte. Entonces, bueno, pues está el foro y todo, y de repente la gente que comenzamos a entrar, empezamos a ver que ahí dentro hay facciones, ¿no? Hay una pugna, y pues nosotros no entramos para ver cómo se pelean, ¿no? O algo, ¿no? Creo que ahora en los foros de Facebook así funciona el rollo, no sé, o el Among Us, o no sé qué cosa. Pero pues ahora sí que fuimos testigos sin querer de una guerra, una pelea entre facciones, de que sí era el steampunk y que no era steampunk, y porque yo lo digo, y porque esto y porque el otro. Algunos, sí hay que decirlo, sí trataron de mediar, de llevar las cosas más tranquilas, de ser, digamos, maduros, ¿no? Y ahí hay que también, cabe esta palabra, no por ser de mayor edad, inmediatamente eres maduro. No, a veces puede ser muy viejo, muy grandotote y todo, y ser una persona completamente inmadura. Y desgraciadamente, algunas de las personas que estaban en el foro eran sumamente inmaduras. Es más, creo que lo siguen siendo. Siguen siendo muy inmaduros. Y lo que ocasionó que, bueno, hubiera finalmente un rompimiento, y es donde Lukian dice, ¿saben qué, chicos? Yo tengo una vida, yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No me interesa estar debatiendo, darle la razón a alguien o decir que lo que yo diga es la verdad, ¿no? Entonces, pues de ahí comienza una fragmentación que entonces ya pegaría, digamos, y que ya podríamos hablar de, entonces así como la primera guerra mundial steampunk México, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, soy sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Condecoraciones. Aquí están las condecoraciones, el corazón púrpura. Ajá. Y vamos hacia adentro, precisamente, se generan esas facciones, e incluso tú señalas en esa época que se estaba balcanizando. Sí, claro. El steampunk sí, y la recordamos todos, y se intenta mantener ecuanimidad, se intenta bajar las pretensiones a la gente, sin embargo no se logra. Efectivamente, Lukian en ese momento dice, bueno, no tiene que ser mi prioridad la administración del foro steampunk, ¿sabes qué, Johannes? Te ocupas de ello. Hasta que sí fui incluso hasta un perseguido político. Un perseguido político que incluso se hizo una propaganda a nivel de las comunidades internacionales como para establecer un símil de tribunal internacional steampunk. Ajá. Y entonces se estaban formando casi el tribunal de acusación en contra de mí. Bueno, y aquí de todos los que de alguna, bueno, ahí fue gracioso, porque entonces como que cada quien buscó sus cuates, ¿no?
y cada quien hizo su equipo, ¿no? Hagan de cuenta, bueno, aquí en México la lucha libre es como que el deporte nacional más allá del fútbol, ¿no? No se compara nada, era una lucha de barrio, era la Arena de México, a ver las luchas, neta, si algún día lo pueden hacer, no le saquen, se van a dar la divertida de su vida. Pero bueno, en las luchas, como ustedes saben, están los técnicos y están los rudos, ¿no? Pero dentro de los técnicos hay como que niveles que son aéreos, los que manejan el catch, los que son veteranos, los que son juniors, etcétera. Y del lado de los rudos, pues están los rudos, los más rudos y los ultra rudos, y los que son rudos porque ya no quieren ser técnicos para poder pelearse con un técnico para quedarle la máscara. Pero un relajo así pasó en la comunidad de Steampunk México. Entonces formaron facciones. Y había facciones o grupos o personas que de repente brincaban de un lado, luego brincaban por el otro, o gente que nada más estaba al pendiente de qué sucedía. ¿Cómo se traduce esto a nivel internacional? Pues bueno, hubo gente que en lugar de, digamos, de mantener su postura, argumentarla o generar, lo que hizo fue muy fácil. Voy a traer a mis cuates, ¿no? Así como en las peleas de la secundaria, las de pandillitas y todo esto, de que mi hermano va en quinto A y si te metes conmigo, y yo que soy de tercero A y tú eres de tercero B, pues me jalo también a los del quinto A. Ah, no, pero pues yo tengo un primo en sexto B, ¿no? Ah, no, pues yo me jalo a los del sexto B. Bueno, una cosa así tan ridícula, tan inmadura y tan absurda sucedió, que de repente sacaron manifiestos, sacaban documentos que querían que firmaran comunidades, grupos, foros a nivel individual de otros países para de esa manera consolidarse como una especie de redentores del steampunk en México. Y después generaríamos la palabra de, bueno, ahí fue cosa de Mauricio, de Magros, de los Napoleoncitos, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Personajes que... Y la palabra amlinistas también surgió la palabra amlinistas, de mi cosecha también, ¿verdad? No, esa fue tuya. La de la balcanización sí fue mía. Tuya. Esa sí, la balcanización, ¿vale? Entonces era un soberano relajo, ¿no? Algunos lo tomábamos de una manera, pues, un tanto simpática, divertida, ¿no? Pero otros sí se lo tomaban muy a pecho, ¿no? Muy, muy a pecho, de que las leyes de la academia, las normas jurídicas y hasta amenazas de demandas. Ajá. Y amenazas de golpes, también lo hubo, ¿eh? ¿También duelos? Duelos. ¿Por qué yo me perdí lo de los duelos? A mí me tocaron los duelos. A mí no me tocaron duelos. Exijo un duelo, maldita sea. Entonces, bueno, como ven, o sea, toda esta cámara húngara derivó en que se formaran grupos, ¿no? Escisiones dentro del steampunk en México. Yo creo que desde el 2012, yo creo, más o menos, como hasta el 2015, no fue tanto, fueron como unos 2 añitos de la Guerra Steampunk 3. Por ahí todavía seguimos en la Primera Guerra Steampunk México, sí, la Guerra Mundial Steampunk México, más o menos como por esas fechas. Ahora, aquí la cuestión es que ya se había hecho el andamiaje de mucho trabajo individual y colectivo y creativo. Entonces, por ejemplo, yo conozco a los primeros steamers a través de un evento que hacíamos cada año en el bosque de Chapultepec, que se llamaba el picnic de la Romantic Revival, y que era el picnic victoriano de la Romantic Revival. ¿Y qué era eso? Pues simplemente retomar la idea como a principios de siglo, como todavía en los 40, 50, de ir a Chapultepec, o en el 1800, en el siglo XIX, de ir a Chapultepec a hacer un picnic, poner tu mantita, comer, convivir, y pasártela chido, convidarle a los demás, que los demás te conviden, y etcétera. Es algo realmente muy sano, quizás no por las calorías, pero de ahí en fuera será algo muy sano. Y de repente, esa idea la generamos Lord Magros, Mauricio y yo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el origen de muchas tonterías en este país y en el mundo a nivel cultural. Entonces, bueno, el buen Magros y yo me dice, buen Magros, oye, Luigi,
¿qué te parecería hacer un picnic, pero así en estilo antiguo y así irnos muy arreglados y muy victorianos? Dije, está de lujo, hay que hacerlo, ¿no? Está súper chido. Y va a haber comida. Uy, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo. O sea, ya con el hecho de haber comida gratis, dice, comida gratis, comida gratis. Entonces dijimos, bueno, hay que hacerlo. Y la verdad estuvo súper chido, llegó mucha gente. Y me dice Mauricio cuando lo estábamos organizando, me dice Lord Magros, pues mira, podemos hacerlo entre la comunidad Lolita, que en ese entonces ya se había generado toda esta comunidad Lolita y ya, digamos, ya estaba más, afianzada en México. Se, Tú puedes invitar a los góticos, yo siempre me he identificado también muchísimo con la comunidad gótica de México. Y dije, pues sí, está bien, ¿no? Les puedo decir que se vengan así victorianos y todo, ¿no? Bueno, muy bien. Y a los steamers. ¿Y yo qué me quedo? ¿Los estiqué? Sí, los steamers, eso fue por ahí del 2010, que fue el primer picnic victoriano. Dice, ¿no sabes qué es el steampunk? Le digo, no, Magros, es así un retrofuturismo y ya empieza a explicar los relojes, Julio Verne y todo, bueno, lo que básicamente sabemos todos. Digo, no, pues no los conozco, pero pues está chido, tú jálatelos, pues sí combina, ¿no? Yo así, ¿no? Yo con tal de tener comida gratis, yo dije, va, tú invita a quien quieras, ¿no? Y mencionamos, eso sí, un código de vestir, o sea, un outfit, donde incluimos muchas categorías dentro del steampunk, dentro del gótico y dentro del Lolita, que en Lolita así como son más, creo que más específicos, más precisos. En el gótico, pues bueno, te vendes victoriano, o poeta maldito, no new romantic, no tan ochentero, sino más antiguo, se entendía. Y en el steamer, pues bueno, el steampunk ya empezó lo de el steampunk del oeste, el apocalíptico, el neovictoriano, el industrial, etcétera, ¿no? Y ahí por ahí están las hojas, la convocatoria, y fue ahí donde yo conocí por primera vez el steampunk, ¿no? Y ahí fue a partir de ahí donde, bueno, a ti te conocí cuando se hizo el primer, la feria neovictoriana, ¿no? ¿Esa en qué año fue? Todavía no llegamos a esa parte. No, todavía no llegamos. Todavía no llegamos a esa parte, entonces me adelanto. Entonces, bueno, ahí yo tuve ya contacto con algunos steamers como Parker, como la chaparrita que era taxidermista, que es doctora ahora, Kenshin, ¿quién más anda por ahí? Esta Vanessa también, que tiene su marca también de steampunk, Ajax, por supuesto, Renkar, bueno, el propio Magros, Nefer que era Lolita, pero también tenía su lado steampunk. Yo son los que recuerdo que, estaba tu cuate, y que también nos ayudó en la feria no victoriana. ¿No te acuerdas? Bueno, ahí fue donde, en la primera reunión hay que decirlo, en el primer picnic victoriano de la Romantic Revival Company, no llegaron los steamers, se perdieron el camino, no cumplieron la misión, les faltó el traje de explorador y el sarcófago, y no llegaron hasta la segunda versión de esto. Pues sí, después de esa pequeña introducción sobre el picnic victoriano, regresamos. Vamos. Era loable la intencionalidad del foro Steampunk México por parte de Lukian. Eso es innegable. Que efectivamente se dan enfrentamientos ni siquiera ideológicos, era cuestión de intereses, de forjar cotos de poder. Es cierto, pero tampoco es satanizar al foro de Steampunk porque fue un correcto y un oportuno ejercicio en ese momento. A partir de ese momento, con el tan, señor N, y se introduce al señor D. Sí, claro. Sí, claro. Es que a su servidor lo retiran de la administración. Y vamos, no me interesaba tanto porque finalmente se lo dije en su momento a Luquian. Si se va a volver una obligación, no me interesa tener esa obligación. Ajá. Y si pueden
pueden matarse si quieren, porque estaba desmedida las actitudes con respecto a de qué se trataba, que finalmente se deja por la paz, y en ese momento es precisamente cuando se marca la muerte del Foro Steampunk México. A partir de ese asalto por la fuerza del cielo, es golpe de Estado. Es, o golpe de foro. Golpe de foro. Ajá. Es que se introduce una nueva administración donde está el señor D, que es el administrador, y se introduce también y esa es la parte que ya nos genera ese vaso comunicante con los problemas de España. Se genera una nueva administración que es administrada por el señor D y también por un administrador español. Era Papá Bader, que en el medio Papá Bader es el papá de la administradora del foro Steampunk Spain. Vamos, era ilógico, era hasta oprobioso que pareciera que nosotros no podemos administrar un foro Steampunk en México y necesitáramos recurrir, ni siquiera recurrir, porque el señor D lo trajo a Papá Bader. Y entonces se generó una dinámica tan extraña, que es cuando se generan las racias. No, la extinción. Ajá, la extinción, en que se empiezan a expulsar a Luigi. Bueno, yo fui el primero, eso sí, no me van a retirar el primer lugar de los expulsados, porque no sé por qué sentían que yo era demasiado peligroso. Y precisamente todos los que mencionas, casi todos son precisamente expulsados del Foro Steampunk. Casi todos. Todos. Fueron expulsados todos. Todos. Bueno, mala política, porque al final de cuentas es un administrador español, que no es por cuestiones de nacionalismo, no tiene nada que ver, pero no era posible que idiosincráticamente nos pudiera entender un administrador español de cómo funcionaban los mexicanos. Ese fue el momento en que murió el Foro Steampunk México, con la intervención del señor D, con la intervención de Papá Bader, y también con el colectivo La Nao de China, que eran creadores de Guadalajara. Sobre todo por ahí una chica modista. Ajá. Allí desaparece el foro. Vamos, había cumplido su función. Había cumplido su función como ese vínculo de los distribuidores a nivel nacional, donde se empiezan a dar esas particularidades en cuanto a que si es necesario un foro que aglutine a todos los integrantes de Steampunk a nivel estados, o es necesario, como en su momento lo señalaste, que se estuviera balcanizando. En lo personal, me pareció mucho más práctico, más práctico que cada estado de la República generara su comunidad. Del Foro Steampunk se despegó los compañeros de Monterrey, ajá, sí, y tomaron sus cartas de identidad como Steampunk. Un Steampunk, si quieres, algo americanizado, pero sin embargo Steampunk. La gente de Yucatán y demás. Vamos, de lo malo, no necesariamente todo fue malo, sino que nos ayudó a fomentar ese crecimiento de las comunidades. Al hoy por hoy, muy escasa las comunidades que representan algunos de los estados de la República, casi todos están cubiertos. Pero precisamente en ese momento, con esa administración de un español y de gente que fue muy reticente a la apertura, a la tolerancia, porque fue la época de caza de brujas, como lo señalaba. Vamos, y no nos debe de extrañar, porque finalmente en cualquier contracultura o cualquier cultura alternativa siempre se dan esos supuestos.
Así que es una constante connatural genéticamente al hecho de una propuesta cultural y lo dejamos en ese punto. En los últimos momentos del Foro Steampunk México, eh, se plantea lo que lo que nosotros planteamos como la Alianza Latina de Naciones Steampunk. Ajá. Estaban el contraataque. Estaban los compañeros de Puerto Rico, los compañeros de Panamá, los compañeros de Colombia y los sobrevivientes de México. Ajá. Precisamente en el entendido de que era necesario no permitir que el steampunk fuese administrado por determinadas personas que realmente no estaban demostrando cariño y aprecio al steampunk, sino que lo estaban viendo como un trampolín. Ajá. Un trampolín en que uno de esos, el señor N, lo utilizó exclusivamente para promocionar su persona y volverse un presunto escritor. Ajá. Ahora sí lo recuerdas. Ajá. Ay, ajá. Ay, ajá. Y el señor D también, que sí incurrió en varias acciones indebidas con respecto a los integrantes del Foro Steampunk. La verdad no es muy apropiado decirlas, pero así que me las voy a tener que callar. Ajá. Pero era tan baja las actitudes que lo más sano era dejar de hacerle caso de manera que simple y llanamente se muriera solito, se anulara de esa manera. Con el foro, con la alianza, lo que se pretendía era básicamente aportar los pocos o muchos conocimientos que hubieran adquirido algunas comunidades y exportarlos, porque estamos precisamente hace 10 años en que el steampunk a nivel Latinoamérica no se conocía. Y teníamos que establecer casi un puente aéreo de manera de auxiliar a las comunidades para que empezaran a crecer. Y no era mérito del Foro Steampunk México, no era mérito de los mexicanos, era un esfuerzo compartido por varias naciones. De manera que no existiera, no se presentara una personalidad que dominara, porque es problemático que en un movimiento cultural, en un movimiento contracultural o un movimiento de cultura alternativa, haya personalismos. Los personalismos son la garantía de la muerte de cualquier propuesta. A partir de un personalismo es que se destruye todo lo que se pudo haber construido. Afortunadamente fuimos lo suficientemente, si no hábiles, por lo menos tuvimos la suficiente resistencia para ver que después de 10 años el steampunk ya esté planteado de manera de que sea casi imposible que haya una persona que domine todo. Bueno, yo creo que aquí yo creo que no fue, bueno, no es que no haya sido así, yo más bien lo veo de otra manera. Por ejemplo, se da toda esta fractura, pues no fractura, más bien se da toda esta cacería de brujas, esta inquisición, y cosa que a mí me pareció ridícula, y que por el otro lado, estoy de acuerdo con Serpens, fue necesaria y hasta fue benéfica. Yo creo que sí fue benéfico. ¿Por qué? Porque bueno, yo conocía poco a Serpens, yo conocía poco a Mauricio Magros, yo conocía poco a Rencar lo conocí después. O sea, a toda la gente que llegábamos, aunque fuéramos nuevos, y criticáramos o pusiéramos algo, yo personalmente yo me ubico políticamente como libertario, con todas sus consecuencias, y
lo que se estaba haciendo ahí era finalmente un caudillismo. Es decir, como el rey chiquito, como Trino, una cosa así de absurda, y decir, yo digo esto y todos tienen que hacer lo que yo diga. Al grado de que incluso entre los mini caudillos, o caudillos de bolsillo, como se les quiera decir, estaban peleados, ¿no? Y de repente se expulsaban a ellos mismos y y se volvieron a aceptar ellos mismos, ¿no? O sea, era una cosa de variedad, de risa, ¿no? Claro, para los que nos tomamos el steampunk más en serio, lo que nos obligó es a formar nuestras propias comunidades. A formar nuestras propias comunidades, a generar nuestros eventos. Claro, el Foro Steampunk México, salvo el principio, después ya no generó ningún evento, salvo esa de Guadalajara y quizá las reuniones de fotografías aquí en el centro, y nada más, ¿no? Y entonces ya estaba el picnic victoriano, ya estaban reuniones como más tematizadas, ya había vínculos entre la gente y era bien curioso porque te preguntaban, ¿qué onda? Mira, te presento a tal. Ah, ¿qué onda? Y te decían, ah, tú eres Luigi, el que expulsaron la semana pasada de Steampunk México. Y digo, sí, soy yo. A mí expulsaron ayer. Ah, entonces somos Steamers oficialmente en México. Entonces lo tomamos a una gracia que para ser Steamer en México tenían que expulsarte de la página de Facebook de Steampunk México. Y de verdad, gente que a lo mejor ustedes se ubican por su trabajo, como Brianda, que ya son generaciones más recientes, a ver, ¿quién más? Ay, ¿cómo se llama este chavo? Ese que también no sé si Arthur le haya tocado, no creo que él no todavía. No. Pero, a ver, ¿quién más estaba por ahí de los expulsados? Que lo cortaron. A Arthur Pendragón, ¿verdad? No. Se le tocó, que recuerde, a Mari Celeste, que era Lolita, también le gustaba el steampunk, la corrieron. Entonces ya nosotros ya lo tomamos como una manera de chiste, porque finalmente la página de Steampunk México se volvió eso en un mal chiste. Y dedicarnos nosotros a nuestro trabajo, ¿no? Ya sea como generadores de artísticos, como escritores, como gestores culturales, como diseñadores de ropa, body painters, cosplayers, etcétera. Cada quien empezó a buscar su propia senda, empezó a generar sus cosas, porque pues ya se sabía con quién podías contar o quién podía apoyarte y francamente con quién mejor le ignorabas. Y que precisamente esas personas pasaron de su lugar que querían privilegiado en la historia a simple y sencillamente al olvido, ¿no? Y que se ha repetido a lo largo de la historia de steampunk en México durante estos 10 o 11 años de existencia del steampunk formalmente en México. De que llegan estos personajes que quieren apantallar, que buscan generarse, digamos, un grupo que lo levante y lo levanten arriba de un escudo, como en Asterix y Obelix, y que todo el mundo le rinda pleistesía, y entonces ahora sí, generarse una especie de poder o reconocimiento, o a lo mejor su mamá no los quería, ¿no? También puede ser ese el asunto, y buscaban un poco de cariño, ¿no? Pero pues habría bastado con decirlo, quiero cariño porque en mi casa no me quieren, y ya. Todo esto lo están subiendo, ¿verdad? Chin. Pues ya ni modo. Lo bueno que tú eres abogado, Serpens. Entonces, bueno, no, digo, si ese es el caso, ¿no? Si no, pues perdón y ya, ¿no? Pero si es el caso, pues cuenta con mi apoyo. No estás solo, no estás sola. Entonces, bueno, después de todo este asunto acerca de qué fue lo que pasó, hay que considerar que, bueno, lo importante yo considero dentro del steampunk, no como manera ya de finalizar, sino después de toda esta experiencia, es el apoyo, ¿no? El generarnos espacios, el apoyar esos espacios, porque sí, ok, la competencia es buena, siempre la va a haber, siempre, ¿no? Pero una cosa es hacer competencia sana y otro es lo que se le llama en la política chacalismo, ¿no? Y entonces, si es gacho que tú tengas una propuesta o tú estés generando algo, yo creo que se va a notar más, por ejemplo, en la gente que hace ropa, accesorios, ¿no? Que de repente tú sacas unos gogles de cierto estilo,
que básicamente siempre van a ser los dos mismos tipos los tres tipos de gogles, o sea, tampoco crean que son tan originales, ¿no? O sea, pero ahí le vas echando coco como le haces. Y de repente hay otro cuate en una página de Mercado Libre que ya se fusiló tu idea, ¿no? Y que ni siquiera es steamer, ¿no? Por ejemplo. Y eso sí es algo que está gacho. Pero cuando estás trabajando en colaboración, en comunidad, en apoyo mutuo, en solidaridad, dices, ok, está muy chido tus gogles, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer unos que tengan esto y esto, esta característica. O sea, lo estoy personalizando, estoy forzando a mi capacidad artística, mi capacidad creativa, no como una competencia nada más, sino también como una necesidad individual. Eso es válido. Fusilarse las cosas nada más porque sí, o los eventos, o los logotipos, o qué sé yo. O sea, ahí sí como que ya sería como que, oye, o sea, está chido, pero pues échale un poco de coco, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la cuestión de cómo yo pienso que sí fue sano en su momento, quizá fue doloroso y hasta como chistoso, bueno, yo lo veo de una manera chistosa y agradable todo este asunto y por eso los nombrecitos y todo, pero creo que fue necesario y eso nos lleva a que ahora haya comunidades, incluso haya gente que esté en 3, 4, 5 comunidades y no tenga conflicto por pertenecer a uno u otro lado. Lo que pasaba en el Foro Steampunk México es de que si tú entrabas a otro foro, inmediatamente te corrían porque ya te ibas con la competencia. O sea, por favor. Entonces, bueno, eso es por ese lado. Creo que puede haber diferencias, claro, siempre las va a haber, puede haber situaciones encontradas, siempre las va a haber, no somos iguales. Y como Steamers creo que nos damos cuenta de que somos personas individualmente muy distintas unos de otros, ¿no? Pero no por eso, pues vamos a estar cayendo nuevamente en la steampunkicización y en el stalinismo. Bien. Con este parámetro que hemos establecido tanto Luigi y su servidor, me gustaría decir, es recalcar el punto de la creación del trabajo personal de los steamers. En el caso de su servidor, saben lo de la revista virtual Fuse, saben que empezó con artículos que se publicaban en un blog y que en la actualidad se convierten en entrevistas a exponentes de steampunk a nivel Latinoamérica, en español preferentemente. Y recuerdo aún todavía cuando se dan esos... Desde Cuba, déjame decirte que estuvo muy bueno. Gracias, gracias. Desde Cuba yo quedé impresionado. Ajá. Pero precisamente el gran problema cuando se genera, no es por decir, yo soy el que pretendió salvarlo, sin embargo, el que tenía interés de que todavía pudiera tener un poco más de vida el Foro Steampunk México. Ahí la intencionalidad de acercarme con el señor N y decirle, ¿sabes qué? Vamos a buscar el punto medio en que no se tenga que desaparecer el foro. Desgraciadamente me condicionó ese diálogo a que desapareciera Fuse. Sí, es cierto. Ajá. Si no desaparecía Fuse, si se dejaba de publicar, ahora sí podíamos entrar en un parámetro de presunta negociación. A lo que le dije, ¿sabes qué? Es que no me estás tratando en igualdad de circunstancias, sino que me estás sometiendo. Me estás sometiendo de manera de que yo tenga que transigir y tú vas como un caballo de hacienda. Como caballo de hacienda y todo lo que tú quieras se te va a conceder. Entonces, renuncio a ese parámetro de negociación y todavía me recuerdo que me vi un poco Humphrey Bogart. Ajá. Porque todavía tuve la delicadeza de decirle que siempre nos quedaría Puebla. Siempre nos quedaría Puebla. Ajá. Vamos, hubo la intención, no se dio. Ok. Y cuando se destruye el foro Steampunk, las actividades de Steampunk, casi la totalidad, bueno, de la presencial se traslada a la Ciudad de México.
a través, y muchos de los presentes lo recuerdan, de las tardes retrofuturistas, ajá, administradas, bueno, celebradas en el bar, el antiguo Bar Time, y administradas por el señor F. Bueno, ya tenemos al señor N, al señor D y al señor F. Y aquí comienza la Tercera Guerra Mundial. Ahí empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces, bueno, la cosa aquí es de que ya había, como pueden ver, o sea, costó, yo no digo que costó trabajo, más bien fue el esfuerzo de muchas voluntades de participar en los espacios que algunos pudimos abrir, como fue la Feria Neovictoriana, como lo fue el Picnic Victoriano, como lo fue el de Londres fue antes o después. ¿El Londres? El de Londres, sí, acuérdate. ¿Fue después? Bueno, este esfuerzo en el Bar Time, ¿dónde más nos reuníamos? Hubo uno, yo irme uno en lo que era el UTA de que estaba ahí en Querétaro, no, en la calle de Querétaro. El Dada. En el Dada, en el Dada X. Es decir, buscamos los espacios alternativos para poder ahí generar, y también culturales, también hay que decirlo, también digamos a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, también creo que se trabajó con la de Hidalgo, ¿no? Creo, y creo que también con la del Estado de México, no recuerdo bien. Pero bueno, se buscaron los espacios, se buscaba la manera, ¿no? Incluso con museos, ¿no? Por ahí estuvo lo del Museo del Juguete, por ejemplo, que también siempre ha apoyado. La Lotería Nacional, también ahí hubo. Es decir, no fue que Johannes Serpens o yo o don Gustavo o alguien más dijera, síganme todos, ¿no? Yo soy el steampunk en México y todos tienen que seguirme. O sea, no, para nada, ¿no? Era que, oye, puedo generar este espacio, ¿no? O aquí en Quimera también, que hubo varios. Puedo generar este espacio, ¿qué onda? Puedes participar. El Faro Indios Verdes, que ese sería mucho después, con el, ¿cómo se llama? El Ucrómata, con el Festival Ucrómata. Es decir, no es un esfuerzo, no estamos aquí poniendo la capa de superhéroes, ni el uniforme de Batman, aunque a mí sí me quede y me veo bien sexy, sino, es decir, a reconocer el esfuerzo de mucha gente dentro del steampunk, gente honesta, gente muy capaz, con mucho trabajo artístico también, gente joven también, porque digo, los que estamos aquí ya pasamos la línea de los 40, pero había gente joven ahí y que ha seguido nutriendo y ha seguido impulsando, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ahí en la Feria Victoriana, que fue un espacio en una delegación que es bien sabido, es una delegación conservadora, ¿no? Entonces, nos abrió un espacio ahí en el Teatro María Teresa Montoya. Se gestionó, se hizo todo, nos metimos en una cuestión burocrática de que los formatos, los no sé qué tantos y la no sé qué, y que tienes que llevarlo y firmarlo, que ahí participamos varios personajes, ahí estuvimos metidos, y de repente teníamos un superforo con lugares amplio para exposición, y aparte afuera, los stands, los locales, y que duró 3 días, ¿no? Viernes, sábado, domingo, si mal no recuerdo, y que ahí, pues participó muchísima gente, ¿no? Gente que ya era cercana al steampunk, gente que apenas estaba conociendo el steampunk, o gente que ni sabía y que a partir de ahí dijo, no, el steampunk es lo mío, yo de ahí le sigo, ¿no? Entonces fueron toda esa serie de esfuerzos, y que se siguen haciendo y que es bien válido. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el Quimera y que varios chicos vinieron a hacer su propuesta escénica, la propuesta de su trabajo, la cartonería, por ejemplo, la ropa, los vestuarios. Acá, bueno, Giovanni y Maya también con parte de la escenografía que tenemos aquí. Es decir, tampoco se trata de decir, tienes que ser 100% steampunk, porque si no, no eres steampunk.
O sea, no puedes, no, tampoco se trata de eso. Son esfuerzos colectivos, son intereses. También hay intereses comerciales, hay que decirlo también, y que pueden suceder y está bien siempre y cuando, bueno, se respete lo demás, ¿no? Cuando nada más es el puro comercio, ahí me vale gorro, pero yo le vendo a los steamers porque ellos sí lo pagan y que lo he escuchado muchísimas veces, sorry con la pena, ¿no? Si a mí me gusta y lo puedo pagar, qué chido, pero si me inflas el precio, la neta no. Si eres Steamers, tal vez sí lo piense porque eres de la comunidad. Si no eres Steamers, la neta te estás fusilando el trabajo de la banda. Ábrete. Y la neta sí se los he dicho en su cara y me he buscado muchas veces por eso. Pero bueno, entonces la cuestión aquí es eso, ¿no? Que mientras sigamos trabajando, sigamos proponiendo situaciones así como las guerras steampunk, como los nuevos neocaudillismos, sean aztecas, mayas, chinos, purépechas o lo que sea, no van a pasar, ¿no? O con cuentos de hadas fantásticos, tampoco van a suceder porque es claro, ¿no? Cuando se es honesto con la comunidad de steampunk y cuando pues nada más está buscando precisamente alimentar un ego. Ah, ah, en parámetro de despedida. Ya entramos en despedida. Bueno. Ajá. Parámetro de despedida. Sí hay, por favor. Es violín chiquito. El steampunk en México ya rebasa los 10 años y vamos, es poco tiempo para un crecimiento tan exponencial. Un steampunk que en Europa lleva cerca de 30, 40 años y nosotros a golpe de cincel y martillo hemos llegado a ser identificados como unos exponentes a nivel Latinoamérica y hablando de México. 10 años nos respaldan, 10 años que tienen vicisitudes, que tienen tragedias, que tienen persecuciones, y sin embargo estamos aquí todavía sobreviviendo. Lo sobrevivimos, y creo que no se puede hablar de steampunk olvidando todo eso que estuvo antes del steampunk, de que existieron personas que estaban interesadas en que prendiera el steampunk en México, que estuvieron interesados, que sacrificaron en muchas ocasiones hasta sus tiempos para lograrlo. Sus trabajos y resistieron siempre. Vamos, sería un mal ejercicio pensar que el steampunk es en este momento y en lo subsecuente. No. El steampunk se introdujo, se padeció para generar una consolidación y un poco recordando la frase de Isaac Newton, estamos montados en los hombros de otros gigantes que tuvieron el interés de que a este momento el steampunk ya fuera casi imposible, que se generan caudillismos en que procuraron que preservamos lo único que nos interesa, el derecho a crear, el derecho a ser libres en nuestras propuestas. Me quedo con eso. Muchas gracias. Te debo el aplauso. Gracias. Bueno, yo nada más, bueno, que dejar esta cuestión de conciencia, de que, bueno, el steampunk a partir de estos un poquito más de 10 años en México, ha dejado muchísimas cosas. La neta, bueno, a mí me da muchísima satisfacción que existan espacios que nos abran las puertas. Ya, por ejemplo, en el Ilvana, ¿no? Por ejemplo, que es un espacio muy importante. En el Onder, por ejemplo, también, incluso ir a las casas de cultura, al museo de juguete, lo vuelvo a repetir, y que te digan, me gusta tu propuesta. O restaurantes, ¿no? Como el Minichelista, que bueno, si él tiene la oportunidad de ir, vayan para allá.
que está en la Nueva Santa María, el restaurante Michelista, que les va a encantar. Es decir, ya hay un reconocimiento del steampunk. A lo mejor no es tan conocido y tan difundido, ¿no? Pero ya hay un trabajo previo de muchísima gente, ¿no? A lo individual, a lo colectivo. Exposiciones, fotografías, me acuerdo cuando se incluyó esta parte del picnic en las sesiones fotográficas en el Parque Hundido. Es decir, hay muchísimo trabajo y hay muchísima gente detrás, no nada más de nosotros, sino a los lados y muchísima gente, a lo mejor algunos ni los hemos conocido, les hemos dado reconocimiento, no es personal, no tenemos el nombre ni la lista aquí para pasar, vino Jaimito, vino Pepe y iba a decir un albur, mejor no. Entonces, pues nada, quiero con eso, yo estoy muy orgulloso de la comunidad, de lo que se ha generado, y pues estamos ahí al pendiente, ¿no? Para apoyar lo que se pueda, para generar nuevos espacios, para trabajar colectivamente. Pues bueno, yo quiero agradecerle a don Gustavo, a Chivi allá en los controles, a Serpens, a todos los que están aquí, y pues bueno, muchísimas gracias, y pues bueno, ya va la rifa, ¿no? Sí, exactamente.